pero aquí estaremos para tratar de presentar lo que el Eterno quiere que hoy todos nosotros conozcamos. Yo pues te cedo el paso, Marcelo, para que comencemos. Bien, asimismo queremos hacer extensivo nuestros saludos y bendiciones a nuestro hermano Carlos desde West Palm Beach, también a nuestro hermano Cándido Pérez, que está pues en España. También un saludo muy especial para nuestro hermano Miguel Guerrero desde Argentina, él se encuentra en Argentina. Y pues también a nuestros hermanos Santo Domingo, nuestros hermanos que también nos escuchan la transmisión, Quito y diferentes ciudades de acá también de Ecuador como Machala y Quevedo. Bien, para todos ustedes hermanos, ya son muchos, pues no podemos saludarlos a todos porque pues se nos llevaría mucho tiempo. Pero para todos ustedes, nuestro hermano Miguel Guerrero que está en Argentina, le envía un cordial saludo y bendiciones a nuestra hermana Onelia Shalom, que se encuentra reunido con nosotros acá en la Keilah. Bien, hermanos, entremos ya a la materia que nos corresponde para el día de hoy, Romanos capítulo número 3. En Romanos capítulo número 3 es la continuación del desarrollo que viene llevando el capítulo número 2. Recordemos que habíamos visto que en el capítulo número 2 decía que un judío es el que lo es interiormente, es decir, no es el que muestra sus marcas, ¿sí? No es el que muestra su circuncisión, sino que un judío es el que lo es de corazón, el que cumple con las ordenanzas del Eterno, no el que aparenta ser judío, sino que el que verdaderamente obedece a nuestro Padre amado. Entonces, ahí hace una diferencia Pablo, no está desechando a sus congéneres, no está desechando a su pueblo, sino que está diciendo que judío es aquel que lo es desde el corazón. Eso es lo que está advirtiendo Shaul. Bien, ya en el capítulo número 3, ya conociendo que un judío es el que lo es de todo su corazón, el que está cumpliendo los mandamientos, la Torá o la ley como la traducen. Entonces ya podemos recurrir al capítulo número 3, vayamos al versículo número 1. Dice, Romanos capítulo número 3, versículo número 1. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío o del yahudita? Dice, por ejemplo, las Biblias que son traducidas desde el griego, desde el hebreo, o la peshita, por ejemplo, ¿verdad? También dice el yahudita. ¿Cuál entonces es la ventaja del yahudita? ¿O qué beneficio hay en la circuncisión? Veamos qué responde. Mire que Pablo hace una pregunta, pero él mismo la responde. ¿Qué ventaja tiene ser judío y qué ventaja tiene la circuncisión? Versículo número 2. Miremos lo que responde Pablo a la pregunta que él mismo la hace. Mucho y en todo. Es decir, gran ventaja es ser judío y en todo, dice. En primer lugar, porque a ellos se les encomendó la palabra de Yahweh. Entonces, hermanos, aquí vayamos inteligentemente a hacer un análisis. ¿Cómo es posible que desde los púlpitos cristianos de cualquier denominación se diga que Dios desechó al pueblo judío? Si Pablo está diciendo que es de gran ventaja ser judío y tener la circuncisión, porque en primer lugar, dice en el versículo 2 de Romanos 3, a ellos se les encomendó la palabra de Elohim, la palabra de Yahweh. Ellos son los guardadores de la palabra del Eterno. Una cosa muy diferente es que ellos estaban llenos de legalismo, que ya vamos a hablar de eso, de la famosa obra de la ley. Ya vamos a ver la diferencia entre la traducción de la Reina Valera cuando dice la obra de la ley y lo que realmente significa. Entonces, lo primero que debemos demostrar acá, hermanos, es que es un gran error, un gravísimo error decir que el pueblo judío ha sido desechado por nuestro Padre amado. Que porque ellos mataron a Jesús, a Jesucristo, entonces ellos han sido desechados. Eso es incorrecto. El pueblo judío no ha sido desechado.
el pueblo judío, como dice Kefa, al que llaman Pedro, en el capítulo número 3 de Hechos de los Apóstoles, cuando él dice, para ustedes es la promesa, y para todos lo que él llame. No está desechado el pueblo judío de ninguna manera. Y menos puede un predicador que sin ningún conocimiento del hebraísmo, de la cultura, ¿verdad?, de la esencia misma del pueblo y de las promesas de los pactos y las consecuencias de todo lo que ha acontecido, mal podría desde un púlpito decir que el pueblo está desechado, porque eso sería proferir una maldición contra el pueblo, un pueblo que es bendito, al que no se lo puede maldecir. Y veamos, que no lo digo yo, sino que la Escritura, la Biblia, la Torá, el Tanakh, lo manifiesta. Vayamos al libro de Números, que es el segundo, el cuarto libro de la Escritura. Números o Bamidbar, los que tengan una Biblia de origen hebrea, dice Bamidbar. El libro de Números, capítulo 22, versículo número 12. Veamos si alguien puede maldecir al pueblo del Eterno. Números capítulo 22, versículo 12 dice de la siguiente manera: pero Elohim le dijo a Balaam, en la Reina Valera dice, Dios le dijo a Balaam, no vayas con ellos, no debes maldecir a ese pueblo, porque son benditos. ¿Sí ve? Balaam fue contratado por un rey, recordemos que era el rey de Orc, el rey se llamaba Balac, y este rey Balac contrató a Balaam, que era un adivino, un brujo, un falso profeta, para que maldiga al pueblo de Israel, al pueblo del Eterno. Y le aparece en una visión Yahweh y le dice, no vayas, no maldigas a ese pueblo, porque ese pueblo es bendito. Entonces mal puede algún predicador desde un púlpito decir que el pueblo judío ha sido desechado, o que cualquiera de las tribus han sido desechadas, pues son benditos por el Eterno y no pueden ser maldecidos. Y ellos, como dice el mismo Yeshua, que él hará de los dos rediles, refiriéndose a los dos pueblos, tanto al pueblo de Israel, a la casa de Israel del norte, que estaba extraviada, como al reino del sur, que era la casa de Judá, que ambos iban a ser un solo redil y que iban a tener un solo pastor. Es decir, iba a recoger, como dice el libro de Ezequiel, capítulo 34, que van a ser recogidos desde los 4 puntos cardinales, ¿verdad? Bien, entonces sabemos que no se puede maldecir al pueblo, por lo tanto, es imposible decir que el pueblo judío ha sido desechado. Ahora vayamos al versículo número 3 de Romanos. Estamos en Romanos 3, versículo 3. ¿Qué importa, dice Pablo, si alguno de ellos son infieles? Miren la diferencia que hace. Si el pueblo judío hubiese estado desechado, él abiertamente diría, este pueblo ingrato mató al Mesías o mató a Jesucristo, como quiera que ustedes lo quieran entender. Nosotros sabemos que es Yeshua HaMashiach. Pero hubiese dicho, como el pueblo judío mató al enviado de Dios, simplemente fue desechado. Pero mire que no dice así. Versículo 3, Romanos 3. ¿Qué importa si algunos de ellos han sido infieles? Algunos de ellos han sido infieles. Es lo mismo que dice en este mismo libro de Romanos, que ya lo vamos a ver más adelante cuando nos toque el capítulo número 11, cuando dice, lo que ocurrió a este pueblo fue que se endureció su corazón una parte hasta que entre el resto de las tribus. Pero luego todo Israel será salvo. ¿Sí ve? Entonces, ¿dónde está el que Dios los ha desechado? Eso es simplemente una quimera, es una falsedad, porque no hay entendimiento por falta de investigación, por falta de conocimiento. Simplemente por eso se habla de lo que sale del estómago y no de lo que sale del intelecto, no de lo que sale de la inteligencia que el hombre tiene, pero que no la ha cultivado con la investigación. Entonces, versículo 3, Romano 3, ¿qué importa si algunos de ellos han sido infieles? ¿Qué importa? Dice Pablo. ¿Acaso podrá la infidelidad de alguno de ellos invalidar la fidelidad de Dios?
Mire qué gran ejemplificación que hace Pablo. ¿Acaso porque alguien de mis hijos sea un infiel ante Dios, significa que Dios va a desechar a toda mi familia? Pregunto. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Acaso porque uno de los judíos o varios de los judíos fueron infieles con Dios, será que Dios va a invalidar el pacto con todo el pueblo de Israel? Es incorrecto. Y es lo que está diciendo acá Shaul. Pero si lo vemos desde una óptica con el pensamiento hebreo, lo vamos a reconocer. Pero si nosotros lo vemos desde una óptica griega, que fue la que nos impuso el cristianismo de Constantino el romano, entonces vamos a ver que el pueblo realmente fue desechado. Esa es la diferencia de cómo lo veamos, de cómo lo sintamos. Entonces, pero Pablo está hablando muy claramente. Está diciendo, la infidelidad de los judíos o del pueblo israelita en general no invalida la fidelidad de Dios con su pueblo. No invalida. Es decir, yo tengo 5 hijos y resulta que uno de mis hijos fue infiel. Pero eso no afecta la promesa que yo haya hecho a mis hijos de darle un bienestar, buenos ejemplos, de tenerlos y protegerlos hasta el día de mi muerte. Eso no lo va a invalidar, ¿verdad? Porque yo les he prometido a ellos mi fidelidad y mi protección hasta el último día de mi vida. Eso es lo que hizo Dios con su pueblo. Le brindó protección, le ofreció pactos que Él los va a cumplir, aunque muchos fueron infieles. Pero la Torá norma, la Torá castiga y tiene reglamentaciones en la instrucción para los transgresores. Eso lo vamos a ver más adelante también en el capítulo 7 de Romanos. Bien, vayamos al versículo 4. Ya le damos paso a Alejandro para que también haga su opinión. Versículo 4. De ninguna manera, dice. Es decir, él primero dijo, ¿acaso la infidelidad de algunos israelitas va a invalidar la fidelidad de Dios en cuanto a sus promesas? Verso 4. De ninguna manera. Entonces Pablo está diciendo que los judíos no están desechados porque Dios de ninguna manera está invalidando su fidelidad. Dice, de ninguna manera, al contrario, Elohim siempre es fiel, aunque todo hombre sea falso. ¿Sí ven? La fidelidad de Yahweh, de Dios, o de como lo quiera llamar en este momento, solo concéntrese en lo que estamos estudiando. La fidelidad de Dios no se va a acabar porque algunos sean infieles o sean corruptos. Bien, entonces, pero veamos cómo enseña Pablo. Dice, la infidelidad de nuestro Dios no se invalidó porque algunos sean falsos, como está escrito. Cuando él dice como está escrito, ¿a qué cree que se está refiriendo? Pongamos atención a esto. Pablo está escribiendo esta carta en el año 42. Del año 42 al año 48 aproximadamente, ¿verdad? En esa época no estaba escrito el Nuevo Testamento. Entonces, si Pablo dice, como está escrito, ¿a qué se refiere? Se refiere al mal llamado Antiguo Testamento, al Tanakh, a la Torá. Entonces, está citando versos del Tanakh. Ahora vamos a ver qué está citando. Veamos. Dice, como está escrito, para que te declaren justo en tus palabras y salgas vencedor en el juicio. Verso 5. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Elohim o de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto Dios o acaso es injusto Elohim por dar castigo? Estoy hablando como un humano, dice Pablo. Entonces nosotros, si usted abra su Biblia, Reina Valera. ¿Alguien tiene ahí la Biblia Reina Valera? Abra en el capítulo 3 de Romanos, en el versículo número 4. Reina Valera, Romanos 3, versículo 4, ahí van a tener una referencia. Mire que con números chiquiticos tienen una referencia de un salmo. Entonces, ¿de dónde está tomando Shaul? Está tomando de un salmo, de un tehilim, como se dice en hebreo. ¿Sí ven? Entonces él está recurriendo para enseñar al Antiguo Testamento. Hoy en día los predicadores cristianos dicen que el Antiguo Testamento ya no es necesario, que todo la gracia, porque ya no estamos en la ley, dicen ellos, se constituye en la enseñanza del Nuevo Testamento. Cosa equivocada, porque Pablo está citando el Antiguo Testamento, el Tanakh. Ustedes tienen la referencia en la misma Reina Valera
en Romanos 3, versículo 4. Bien, entonces dice que no es injusticia de Yahweh, de Dios, cuando Él da algún castigo. No es injusticia, por el contrario, hermanos, es justicia. Entonces, ¿cómo podemos decir que la ley es mala, que la ley es injusta, que la ley castiga y que por eso Dios envió a Jesucristo para quitar la ley, para llevarnos a la gracia? Entonces estaríamos diciendo que antes Dios era injusto, era malo, porque mataba y castigaba. Pero eso no es lo que está diciendo Pablo. Pablo dice que Él era muy justo cuando implementaba un castigo. Y más adelante, en los próximos capítulos, nosotros vamos a ver que aquí mismo en Romanos, él dice que la ley es santa, que es justa y que es buena. Bien, le damos paso a Alejandro también para que intervenga. Adelante, Alejandro. Sí, es muy claro como en estos primeros 4 versículos de Romanos capítulo 3, vemos como la misma escritura nos enseña, la misma escritura por medio de lo que Shaul Pablo les estaba hablando. Es importante entender también que en ese momento Pablo le está hablando a ese grupo de personas en Roma, personas que son judías, o sea, por eso precisamente le está diciendo a ellos que sí tienen una gran ventaja, y claro que la tienen, porque la única tribu que quedó fue la tribu de Judá. Eran 12 las tribus que estuvieron reunidas en el monte cuando Yahweh habló con Moisés y le entregó la Torá escrita. Eran 12 las tribus. 10 de esas tribus fueron dispersas por el mundo, fueron alejadas del Eterno, y él mismo pues prometió que las iba a recoger, y es lo que está haciendo en el tiempo de hoy. Pero claramente en ese momento del tiempo, después de que Yeshua había sido resucitado, levantado, como dices tú, en el año 45 más o menos, él está escribiendo eso, y se lo está escribiendo a un grupo de personas que tienen conocimiento de la Torá, que son circuncidados al 8º día, y claro que sí tienen mucha ventaja porque ellos crecieron abrazando la Torá, ellos crecieron abrazando los pactos, ellos crecieron conociendo la verdad del Eterno, cosa muy distinta a los que fueron esparcidos por el mundo, que crecieron bajo otras costumbres, bajo otros argumentos, y nunca conocíamos a Elohim, a Yahweh. Por ese motivo, si hay una gran ventaja, jamás Yahweh ha desechado a la tribu de Judá ni a los judíos de ninguna manera. Simplemente un grupo de malvados utilizados por el maligno fueron los que cometieron todo lo que tenía que pasar, porque eso estaba escrito, que él iba a morir en un madero, iba a sufrir, todo eso tenía que ser tal cual como Yahweh lo había planeado desde el principio, porque Yahweh todo lo había planeado desde el principio. Yahweh permitió que Yeshua fuera clavado en el madero para poder cumplir la Torá, porque muerto el marido, levantándose el esposo, puede volver a tomar a la mujer que queda libre, que es el pueblo de Israel, en el momento en que Yeshua muere, porque muere el esposo. Pero es tan inteligente Yahweh que se levanta nuevamente Yeshua a tomar a su esposa, al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel son las 12 tribus. Es claro como Shaul en estos 4 versículos no más está mostrando que por unos pocos que fueron utilizados por Satanás, Yahweh no iba a desechar al resto, porque entonces los padres de Yeshua también serían desechados porque eran judíos, y también el mismo Yeshua. O sea, de ninguna manera. Es muy mal lo que enseñan los grupos cristianos de que el pueblo de Israel o los judíos fueron desechados por el Eterno y que ya no tienen oportunidad de nada. Eso es falso, porque claramente la escritura, sea la Reina Valera o sea la escritura que sea, dice que cuando Yeshua venga en su segunda venida, dice que él los va a reunir a todos, y él habla de 12 tribus, dice que de cada tribu son 12,000, habla de 144,000 que está escrito en el libro de Revelación, el libro de Apocalipsis. No habla de 10 tribus, ni habla de 11 tribus, habla de las 12 tribus, que para él se llaman Israel. Por lo tanto, nunca ellos han sido desechados, por el contrario, ellos celebran un Shabbat también como nosotros, ellos saben quizás la Torá al derecho y al revés más que nosotros, simplemente ellos se han equivocado con los mandamientos de hombres, con todo lo que les han metido en sus mentes, que es falso, que no es de Yahweh, pero Yahweh es quien limpia, Yahweh es quien levanta, Yahweh es quien pone todas las cosas en orden, y lo hará, Yahweh lo hará y lo seguirá haciendo en este tiempo. Pero sí es importante subrayar que nunca jamás Pablo
o Shaul, que es el nombre verdadero de él, estaba diciendo que la Torá ni que la circuncisión era desechada, y mucho menos el pueblo judío, de ninguna manera. Ellos siempre estarán ahí, porque ellos fueron ese pábilo humeante, como decía en algún momento Marcelo Espinosa. Ellos fueron esa luz, esos fueron, si no fuera sido porque ellos están todavía, nosotros ni siquiera hubiéramos conocido las cosas del Eterno, ni hubiéramos aparecido en este tiempo perfecto para poder cumplir el plan del Eterno en nuestras vidas. Siempre ellos han estado ahí juntamente con nosotros. Ya vamos a ver en el versículo 5 y 6 algo bien interesante. Bueno, pues yo dejo que Marcelo continúe con el tema y ya vuelvo a intervenir nuevamente. Adelante, Marcelo. Bien, ahora, como decía Alejandro, en Apocalipsis nos habla claramente que para el día cuando Yeshua venga y nos recoja y nos lleve al reino, dice que hay 12 puertas, ¿verdad? Para que entren las 12 tribus. Imagínense que hay 5.000 denominaciones religiosas en el mundo y solamente van a haber 12 puertas. ¿Quiénes van a entrar? Entonces, en eso habría que ponerse de acuerdo, creo, todos los religiosos. Porque si habla de 12 tribus y hay alrededor de 5.000 religiones en el mundo, entonces tendrían que cambiar el libro de revelaciones para que abran 5.000 puertas. Si cada una de las religiones dicen que ellos son el Israel escogido, el Israel espiritual de hoy en día. Entonces eso es una quimera, eso es fatuidad, ¿sí? No hay entendimiento, no hay conocimiento en este tipo de doctrina. Bien, vayamos al versículo número 6. Adelante, Alejandro. Sí, mira lo que toca de decir el hermano Carlos desde West Palm Beach. Nos dice lo siguiente, me parece muy bonito este apunte. Él lo estaba escribiendo y tú lo estabas diciendo. Ellos se inventaron el cuentico del Israel espiritual. Nos dice el hermano Carlos, ¿qué falsedad es esa tan grande? O sea, nunca ha sido ningún Israel espiritual, jamás. Siempre será Israel físico, siempre serán seres humanos, nunca serán fantasmas ni nada de ese tipo de cosas. Siempre Yahweh tratará con seres humanos y su pueblo somos seres humanos todavía, dice el hermano Carlos desde West Palm Beach. Sí, bueno, muy correcta y muy buena la apreciación de este es amplificador. Si quiere, conéctalo para que suba el micrófono. Ese amplificador. Bien, nuestro hermano Carlos, que está en West Palm Beach con la congregación de West Palm Beach, él acaba de escribir y dice que ciertamente eso es un invento, ¿verdad? Aquella frase de que existe el Israel espiritual, que hoy en día es el Israel espiritual, que ya el Israel genético ya no existe. Y eso es una falsedad, hermanos. ¿Por qué? Les voy a demostrar que de no existir ni una sola gota de sangre israelita en el mundo, entonces ya no habría promesa para nadie. ¿Saben por qué? Porque si ustedes leen con detenimiento en el libro de Génesis o Bereshit, como se dice en hebreo, en el capítulo 17, si lo leen con detenimiento, ahí está la promesa de Dios, de Yahweh hacia Abraham. Y en la promesa le dice a Abraham que en él serán benditas las naciones del mundo, porque su cera o linaje se traduce al español. La palabra hebrea es la palabra cera, que significa esperma o que significa genética. Dice que su genética iba a estar regada por el mundo, o su esperma iba a estar regada por el mundo entero. Si ustedes vuelven a estudiar en el libro de Génesis, el capítulo 48, cuando Jacob está bendiciendo a los hijos de José, cuando él cruza las manos y bendice a Manasés y a Efraín, y lo hace primogénito de Efraín, cuando el primogénito era realmente Manasés, ustedes van a notar que dice que Efraín iba a ser la multitud de naciones, dice la Reina Valera. En hebreo es Melo Goim, que significa la plenitud de el Goim. ¿Quién es el Goim? El Goim es
el paganizado, es decir, la persona que se paganizó, la persona que a través de las generaciones se apartaron de la verdad del Eterno, y de generación en generación esa sangre, ese linaje, esos cromosomas rodando por el mundo han incurrido en idolatrías y en otras doctrinas y están paganizados por el mundo. Esos son los goim. Y esa multitud de goim es de la que habla Pablo en Romanos 11, cuando dice que tiene que entrar la plenitud de los goim, o la plenitud de los gentiles. Esa plenitud de los gentiles de la que habla Jacob hace aproximadamente 3.000, un poco más de 3.500 años, esa es la plenitud del pueblo israelita regada en el mundo genéticamente, que sí existe, hermanos, existe. Por eso Pablo dice, todo el que piense o todo el que venga a Jesucristo, dice la Reina Valera, simiente de Abraham es. Ahí van a entender esa frase. Todo el que busca a Jesucristo, simiente de Abraham es. ¿Por qué? Significa que tiene la sangre, la cera, el esperma o el cromosomas que tuvo Abraham. Bien, vayamos al versículo. Es muy interesante lo que nos aclaró nuestro hermano Carlos, que nos dio la oportunidad pues de extendernos un poquito más. Romanos capítulo 3, versículo 6. Dice, de ninguna manera, porque si fuera así, ¿cómo podría juzgar Elohim al mundo? Entonces Pablo antes en el versículo 5 había dicho que sería injusto decir que la ley de Dios o que la Torá es injusta. No, en cuanto Él castiga es porque es justa. Mire, por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo de mí mismo. En un momento yo hice algo que no debía de hacer, hermanos, no lo debía de hacer. Y yo estaba consciente que no lo debía de hacer, y por eso yo creo que aquel que es levantado para enseñar, Yahweh hasta cierto modo le permite que viva todo lo necesario para que luego tenga la capacidad moral de enseñar y luego decir que sí está bien y que no está bien. Yo en algún momento hice algo que con conocimiento sabía que no debía hacerlo, pero estaba incurriendo en lo mismo. Y resulta que Yahweh me castigó por eso. Yo vi el castigo y yo sabía que era por eso. Luego de mi arrepentimiento, luego de hacer teshuvá y en mi corazón prometerme a mí mismo luchar por esa debilidad y no volver a cometer esa falta, entendí. Y el día que me arrodillé delante de mi padre y le dije, yo merezco el castigo, lo que me está pasando, lo merezco, porque tú eres justo y porque dentro de tu justicia tú me castigas para que yo me corrija, porque el castigo es para eso, hermano. El padre que ama castiga para que el hijo se corrija. Es decir, para darme salvación, para darme a mí salvación, Él me castiga con vara para que yo pueda regresar al camino. Entonces, fíjese que si yo digo, me castigaste, ¿por qué a mí? Dicen muchos, ¿por qué a mí? Mientras que deberíamos reconocer, estoy recibiendo lo que merezco. Esa es la justicia de Yahweh, esa es la justicia de Dios. Por eso Pablo dice, Él es justo cuando castiga. Versículo 6, estamos en Romanos 3. De ninguna manera, dice, sería injusticia lo de Dios. Porque si fuera así, ¿cómo podría juzgar Elohim o cómo podría juzgar Dios al mundo? Pero si la verdad de Dios o la verdad de Elohim se muestra abundante a causa de mi falsedad, y esto redunda en su gloria, ¿por qué se me está juzgando a mí como un pecador? Ahora, entendamos, ¿por qué Pablo dice, a mí se me está juzgando como un pecador? No sé si alguien de aquí de los hermanos ya está más o menos vinculado a lo que había ocurrido con Pablo. ¿Por qué dice Pablo, a mí me están llamando pecador? Recordemos que en Hechos de los Apóstoles, que ya estudiamos en el capítulo número 20 y 21, él llega a Jerusalén. El presidente del concilio era el hermano Yeshua, el hermano en la carne, es decir, el hijo de María, el hijo de Miriam, que era Jacob, al que le dicen Santiago. Él le dijo, ve y purifícate porque están diciendo que tú estás transgrediendo la ley y que estás enseñando a transgredir la ley.
Es decir, los judíos decían que él era un transgresor, que él era un pecador porque estaba enseñando a la gente a transgredir. Pero aquí hay que entender algo que ya lo vamos a revisar, acá mismo en el texto. Pablo decía, ya no le hagan caso a los rabinos. Y yo también les digo el día de hoy, tengan cuidado con los rabinos judíos, tengan cuidado con la doctrina judía. No es otra cosa que una religión satánica más. Y se lo voy a demostrar. Mire, Pablo dice, no le hagan caso a los fariseos, que eran los maestros de la ley. Porque los fariseos, como decía Yeshua, que ya lo vamos a ver en el libro de Mateo, le habían puesto halajá rabínica, le habían agregado mandamientos de hombres, jurisprudencia de hombres, interpretaciones humanas a su manera antojadiza, y entonces sacaron la verdad del Eterno y la cambiaron por mentiras. En Jeremías 8, versículo 8, usted lo va a comprobar. Ahí lo dice, los escribas cambiaron la verdad y plasmaron mentiras. Entonces, ¿qué ocurre? Que Pablo, por decir que no le hagan caso a los rabinos, entonces los judíos le decían, ese está transgrediendo la ley. Pero no era la ley, hermano, estaba transgrediendo la ley rabínica o la ley judía, la halajá. Entonces ahí, si no sabemos eso, nosotros vamos a decir realmente, los judíos le dicen a Pablo pecador, porque Pablo ya no quiere participar de la ley o de la Torá, sino que ahora está con la ley de Cristo. Porque desde el pensamiento cristiano han hecho dos leyes, la ley de Moisés y la ley de Cristo, y eso es una falsedad. No existe tal ley de Cristo. Porque él mismo dice en el capítulo 8 del libro de Juan, yo no he traído doctrina nueva, sino que yo he traído la doctrina de mi Padre. El que quiera hacer la voluntad de mi Padre, sabrá que yo estoy hablando sus palabras. Bien, entonces, versículo 8. Estamos en Romanos 3. ¿Y por qué no decir, hagamos lo malo para que resulte lo bueno? De eso se nos calumnia, dice Pablo. Y algunos afirman que así estamos enseñando, pero ellos merecen que los condenen. Claro, porque les decían, es que Pablo está enseñando falsedades, y eso era una mentira. Bien, versículo 9. Entonces, ¿qué? Dice Pablo, ¿les llevamos alguna ventaja? ¿Qué dice su Biblia, hermano? ¿Qué dice la Reina Valera? Que no. ¿Acaso los aventajamos? Creo que dice la Reina Valera. Claro que no. Porque ya hemos acusado tanto a los judíos como a los gentiles que todos están sujetos al pecado. Bien, ahí vamos a parar un momento para aclarar esto. Dice, ¿acaso nosotros estamos aventajando o llevamos ventaja? No, dice. ¿Por qué? Porque nosotros los estamos acusando tanto a los judíos como a los gentiles de que todos están sujetos bajo el pecado. Ahora, aquí vemos una forma de enseñar de Shaul que en retórica, ¿verdad? Se llama la sinécdoque. Él está personificando, ¿verdad? Él está personificando. Él se hace pecador a sí mismo para hacer un ejemplo, para ejemplificar, ¿verdad? Entonces dice, a mí me llaman pecador. Ahora, nosotros tenemos ventaja contra ellos si acabamos de decir que son pecadores los judíos porque no están en la Torá, porque le están obedeciendo a los rabinos. Y también decimos que los gentiles también son pecadores porque tampoco guardan Torá. Entonces, ¿cuál es sería la ventaja nuestra? ¿Cuál sería la ventaja nuestra si nosotros no le obedecemos a la Torá? Ninguna, porque estaríamos también sujetos al pecado. Ahora, ¿qué ocurre? Que no hay ningún hombre pecador, no hay ningún hombre bueno ni justo, todos somos pecadores. Nosotros los que estamos caminando en Torá, no podríamos decir que estamos guardando toda la ley. Por eso que el cristiano no quiere guardar la ley porque dice, la ley es difícil de guardar. Imposible que un hombre la guarde toda. Y es correcto, jamás ninguno de nosotros la vamos a guardar completamente. Es humanamente imposible. La misma Torá o el mismo Tanakh dice que no existe un hombre justo. El único fue Yeshua. Pero recordemos que Yeshua dijo lo siguiente: ustedes oren por sus pecados. Hay pecados por los que yo mismo le digo que ya no oren. Claro, pues son pecados de muerte, ¿verdad? Entonces el que incurramos nosotros cuando estamos en este camino ya no podemos recurrir a los pecados de muerte. ¿Cuáles son los pecados de muerte? La fornicación, el adulterio, la idolatría, el asesinato, la violación. Son pecados de muerte estipulados en la Torá.
Pero hay pecados, hermanos, que en esto le tienen temor los cristianos y no quieren entrar a esta enseñanza. Porque dicen, es que la ley no la voy a poder cumplir. Pero hermanos, resulta que sí hay mandamientos que a veces se nos pasan, ¿verdad? A veces por error los incumplimos, pero no son mandamientos de muerte, ¿verdad? Por eso Pablo dice, recordemos el capítulo anterior que estudiamos, dice, porque los que están fuera del marco de la Torah, es decir, los que no respetan la ley, los que no respetan la Torah, ellos van a morir, van a perecer, para ellos tienen nada. Pero los que estamos dentro del marco de la Torah, vamos a ser juzgados por la Torah. Es decir, hay pecados que no son de muerte. Que cometí un pecado, me toca arrepentirme y me toca hacer el lavamiento en agua y orarle a nuestro Padre para que en la noche mis pecados no sean borrados. Eso es lo que dice la Torá. Y eso fue lo que dijo Jesús, Yeshua. Oren por sus pecados para que les sean perdonados. Y Pablo dice, nosotros tenemos abogado en Cristo, abogado en Yeshua. Él intercede por nosotros, por nuestros pecados. Pero ojo, no por los pecados de muerte. Él ya dijo, por los pecados de muerte, yo mismo le digo que ya ni oren. Y recordemos que Pablo, entendiendo esto, en el libro de Hebreos, creo que es en el capítulo 6, dice, el que alguna vez gozó de los bienes venideros de este siglo y del Espíritu Santo, y retrocede, para él ya no hay renovación. Entonces, ¿cuál es ese retroceso? Regresar a la mentira, practicar la mentira. Eso sería un retroceso. Eso ya no podemos hacer. Pero no se preocupen por alguna pequeña o leve transgresión que en algún momento les ocurra a alguno de ustedes. Entonces, eso simplemente para eso existe la oración. Bien, continuemos. Alejandro, no sé si ya quieres intervenir. Adelante. No, está claro todo lo que tú estás hablando, lo que estás aclarando es bien importante. Yo pues sí les quiero decir a los hermanos que bueno, tú ya estás hablando de Dios y de Jesús, pero más que todo lo estamos haciendo para que los hermanos que están saliendo del catolicismo y del cristianismo pues entiendan, ¿no? Pero la verdad, los nombres verdaderos pues es Elohim, Yahweh y Yeshua. Simplemente nosotros pues tratamos de tomar lo que dice la Reina Valera para ver los errores de la mala interpretación. Continúa, Marx. Sí, correcto, Alejandro, y pues toda rabá, gracias por esa aclaración. Ciertamente cuando decimos los nombres que están escritos en la Reina Valera, lo hacemos porque hay muchas personas que están entrando, alrededor de unas 80 iglesias que nos han escrito, pues constantemente alguno de sus miembros está entrando a la enseñanza, entonces pues no están familiarizados con los nombres y por eso siempre estamos mencionando también los nombres que están en la Reina Valera, pues recordemos que justamente de ahí donde nosotros enseñamos. Bien, versículo número 9, ¿qué entonces? ¿Le llevamos alguna ventaja? Claro que no, porque ya hemos acusado tanto a los judíos como a los gentiles de que todos están sujetos al pecado. Versículo 10, miren lo que dice el versículo 10, pónganle atención a su escritura. Así está escrito, no hay un justo, ni siquiera uno. A ver, ¿dónde está escrito? ¿Será que está hablando del Nuevo Testamento? De ninguna manera, porque no estaba todavía recopilado. Está hablando de los Salmos, del libro de Tehillim, ¿verdad? Está hablando del Salmos 14. Bien, entonces dice, en el Salmos 14, dice ahí, no hay ningún justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Elohim. Todos se extraviaron. Todos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso ocurrió hace 2000 años. Ya estamos próximos a que se cumplan esos 2000 años, ¿verdad? Porque hay un desentimiento en la fecha. Cuando se cumplan los 2000 años va a venir Yeshua. Bien, entonces, dice los Salmos, no hay ningún justo. Como no había un justo, debía de venir un justo a pagar por los pecados. Por los pecados que llevaba el pueblo. Entonces, en la Reina Valera aparece un numerito, ahí está la concordancia. Salmos 14, del versículo 1 al versículo 3, y el Salmo 53, del versículo 1 al versículo 3. Ahí es de donde está tomando Pablo. Porque Pablo, recordemos que fue instruido a los pies de Gamaliel, que era un gran maestro. Él estuvo en la escuela rabínica de Gamaliel, que en hebreo se dice una yeshiva,
Y cuando estuvo en la escuela rabínica, él se aprendió la Torá. ¿Por qué? Porque hay una costumbre. Recordemos que Pablo dice que desde muy pequeño él estuvo en la instrucción de la Torá. A los 5 años de nacido, por costumbre, un niño judío ya se sabe pues la Torá. Entonces imagínense cómo se sabía Pablo todo el Tanakh, que acá está citando estos versos de Tehilim, del libro de los Salmos. Bien. Pablo recurre no solamente a ese, porque también lo dice el libro de Malaquías y también lo dice el libro de Génesis. Habla también de que no hay justos. Entonces, todo eso lo tenía Pablo muy claro en su mente. Verso 13 de Romanos 3. Mire lo que está escrito. Un sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan. Hay veneno de serpiente debajo de sus labios. La Reina Valera creo que dice veneno de áspic, porque áspic se lo denomina en el idioma griego, áspic. Entonces dice, sepulcro abierto es su garganta, y con su lengua engañan. Hay veneno de serpiente debajo de sus labios. Yo pregunto, hermanos, ¿a quién se refiere Pablo cuando dice esto? Porque veamos que está tomando la referencia del Salmo 5 y del Salmo 14. Porque en Salmo 5 y Salmo 14 dice eso. Pero ¿a quién se refería? A los maestros del pueblo israelita. Porque cuando se escribió los Salmos, el pueblo no se había dividido todavía. Recordemos que los Salmos son de la época de David. Y el pueblo todavía estaba en 12 tribus. No había pasado el pecado de Salomón, que fue el hijo de David. Entonces, aún estaban las 12 tribus. Estaban hablando de los maestros. Los maestros, su lengua era como veneno. ¿Por qué? Porque si ellos decían una mentira, todo el pueblo se los creía. Sería bueno que se lean, por ejemplo, el libro de los jueces y el libro de los reyes. Cómo los reyes hicieron transgredir al pueblo con sus mentiras, que se las enseñaban los sacerdotes o los falsos profetas. Bien, Romanos 3:14. Su boca está llena de maldiciones y de amargura. Eso es una referencia que está en el Salmo número 10, versículo número 7. Salmo 10, versículo 7 es la referencia donde dice que su boca está llena de maldiciones y de amargura. Verso 15 de Romanos 3. Sus pies son veloces para derramar sangre. Hay calamidad y miseria en su camino. No conocieron el camino de la paz, dice la Reina Valera, el camino del Shalom. ¿Verdad? Romanos 3:15 al 3:17, estas referencias están en el libro de Isaías. ¿Ya sabemos cuál es Isaías? El libro de Isaías, capítulo 59, versículo 7 y versículo 8. Ahí dice, Isaías le decía al pueblo de Israel, ustedes tienen los pies veloces para derramar sangre, hay calamidad y miseria en sus caminos, ustedes no conocieron el Shalom, no han conocido la paz, porque siempre estaban en guerra. Romanos 3:18. No les importa el respeto a Yahweh, y esto sí, hermanos, es de mucho valor. En los Salmos dice que el pueblo no les importaba el respeto a Yahweh. No mostraban respeto, por eso transgredían constantemente la palabra del Eterno. Verso 19 de Romanos 3. Acá vamos a comprender muchas cosas. Verso 19 de Romanos 3. Pero sabemos que todo lo que dice la Torá, a ver, ¿cómo tiene usted en su Biblia, Reina Valera? Pero sabemos que todo lo que dice la ley, ¿qué cosa? Lo dice a los que están bajo la condenación de la ley, creo que dice la Reina Valera. Acá dice, sabemos que todo lo que dice la Torá, lo dice a los que están bajo la condenación de la Torá. Creo que la Reina Valera dice los que están bajo la maldición de la ley. Bajo la ley, correcto. Para que toda boca se calle y todo el mundo quede convicto de Dios, quede convicto de los índios. Hoy yo estoy leyendo de la versión israelita nazarena. Adelante, Alejandro. Sí, antes de que te vayas de estos versículos, yo quiero anotar que es sorprendente cómo Shaul les está hablando a ellos de esa manera tan impresionante, como les está diciendo lo que el mismo Yeshua les dijo cuando estaba presente, que eran una generación malvada.
Desde siempre la simiente de Satanás ha estado involucrada con el pueblo del Eterno, siempre se han mezclado, siempre Satanás ha metido a los suyos ahí para querer torcer todo lo del Eterno. Por ese motivo estaba escondido el nombre de Yahweh. Por ese motivo, cuando Yeshua viene, en Juan 17 le dice al Padre en la oración que ya vino a hacer una de las labores de su agenda y viera a dar a conocer nuevamente su nombre, porque su nombre estaba escondido, su nombre no era proclamado y Yahweh quería que le hablaran por su nombre. Vemos como en estos versículos que cita Shaul precisamente del Antiguo Testamento, del Tanakh, claramente los profetas hablaban de toda esta perversión que había dentro del mismo pueblo. Es importante notar que siempre Satanás ha tenido emisarios metidos en el mismo pueblo. Por eso no se podía juzgar a una tribu, que era Judá, por los que tenía Satanás metidos ahí, que eran esos falsos fariseos, esos falsos sacerdotes y profetas, puestos por el maligno y permitido por Yahweh, porque Yahweh permite muchas cosas y él sabe por qué lo hace, porque precisamente ahí es donde vemos la mano del maligno y sigue pasando, aún hasta el tiempo de hoy, vemos como estos grupos masones, Illuminatis, todo este tipo de generación. Bien. Parece que hay algún problema con la señal, pero bueno, Alejandro... Pero es importante notar cómo en estos versículos pues Shaul nota eso, ¿no? Nota cómo esas serpientes malvadas están ahí metidas. A ellos, a los que le está hablando, a los que le está dirigiendo esas palabras. Bien, pues sí, precisamente lo que dice Alejandro es una gran verdad. Vamos a hacer un recordatorio un ratito antes de empezar, de continuar. El pueblo israelita le fue mandado exterminar a todos los pueblos de su alrededor antes de entrar a Canaán. Pero resulta que el pueblo desobedeció esa orden del Eterno y no acabó con todos los que tenía que acabar. ¿Qué ocurrió? Recordemos que todos los pueblos que quedaron, amonitas, los filisteos, quedaron y contaminaron al pueblo, que lo llevaron a hacer idolatría y a aprender doctrinas satánicas. Por eso era una constante del pueblo transgredir los mandamientos. ¿Por qué? Porque se contaminaron, ¿verdad? Por eso bien dice Alejandro que la simiente de Yahweh, ¿verdad?, siempre fue estorbada por la simiente de Satán, que los llevaba por el mal camino. Eso fue una constante. Bien, vayamos al versículo 19. Pero sabemos que todo lo que dice la Torá, lo dice a los que están bajo la ley, dice la Reina Valera. Acá dice los que están bajo la condenación de la Torá, para que toda boca se calle y todo el mundo quede convicto ante Elohim, o todo el mundo quede como reo, o todo el mundo que entre, creo, como maldición, dice la Reina Valera, ¿verdad?, ante Dios. Verso 20. Así que por obras legales, vamos a estudiar este versículo 20, porque este versículo 20 ha servido para anular la ley. Así que por obras legales nadie se justifica delante de él, pues la función de la Torá o la función de la ley es definir el pecado. A ver, entendamos lo que dice Pablo. Acá está hablando Shaul, el hebreo, con pensamiento hebreo. Dice, así que por obras legales nadie se justifica. Por ejemplo, acá tenemos a la hermana Nelia, que es abogada. Ella, como abogada, toma la Constitución, la tiene que interpretar. Si va a un juicio, si va a estar ante un estrado, la interpretación de la ley le va a servir para hacer una exposición y poder salvar a una persona a la que esté defendiendo, ¿verdad? Pero yo pregunto, la hermana es abogada, ¿podrá la hermana en su jurisprudencia agregarle a la ley o quitarle a la ley para beneficiar a su cliente? No puede hacerlo, ¿verdad? Es imposible. Pero resulta que los maestros judíos hicieron jurisprudencia, filosofaron con la ley de Dios y le agregaron su propio pensamiento. A eso se le llama legalismo rabínico o halajá rabínica, ¿verdad? Es jurisprudencia humana. Eso es lo que traducen como obras de la ley.
O en este caso, esta versión israelita nazarena lo traduce como obras legalistas. Pero eso no quiere decir la misma ley. Es decir, si nuestra hermana Amelia, que es abogada, ella distorsiona un artículo de la ley, ya sea de la ley penal, de la ley civil, cualquier tipo de la ley de nuestra Constitución o de los códigos penales, civiles, o bancarios, cualquier tipo de cosa, lo altera para beneficiar, entonces está incurriendo en un delito. Si un juez altera alguno de los artículos para beneficiar a alguien, está cometiendo un prevaricato, ¿verdad, hermano? Correcto. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Ahí está inmerso en un delito. Entonces, la Constitución, ¿verdad?, lo enmarca en un reo, porque está cometiendo un delito. Eso es lo que hace nuestro Padre. Entonces, todos los maestros que hicieron eso estaban enmarcados dentro de la maldición de la ley. ¿Qué dice la ley en el libro de Deuteronomio, hermano? El que le agregue o el que le quite a esta ley está bajo maldición. Eso es todo. No está diciendo Pablo que la ley lo somete y lo mete a un creyente bajo maldición, no. Sino que la ley tiene un párrafo en la ordenanza en el que dice si alguien le agrega o alguien le quita, en ese momento esa persona entra a estar bajo maldición. ¿Por qué entra bajo maldición? Porque es reo, porque hizo lo que no se debe hacer ni siquiera en las constituciones humanas. ¿Ok? Entonces, ahí está el delito, y de eso está hablando Pablo. Pablo está hablando de legalismo rabínico. Entonces, ellos están bajo maldición porque la Torah dice que es maldición si le agrego o le quito. Bien, ahora, vayamos a un salmo y nosotros vamos a entender lo que el mismo Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, lo inspira al salmista, en este caso a David. Veamos, Salmo 143, versículo 1. Para que entendamos de qué habla Pablo. Si nosotros no vamos a como dice Pablo, como está escrito, cuando él dice, está escrito de esta manera, entonces debemos recurrir a ver que está escrito de esa manera. Entonces, Salmo 143, versículo 1, o Tehilim, los que tienen Biblia hebrea, Tehilim, el capítulo 43 en el Pashut 1, dice, oh Yahweh, oye mi oración, entiende mi petición, que tú eres fiel, respóndeme que eres benévolo. No entres en juicio con tu servidor o con tu siervo, que delante de ti ninguna criatura tiene razón. La Reina Valera creo que dice, delante de ti nadie es salvo, creo que dice la Reina Valera. Entonces, mire cómo está diciendo acá este salmo. Oye mi oración, entiende mi petición. Tú eres el fiel, yo soy el infiel, ¿verdad? Respóndeme porque tú eres benévolo, tú eres bueno. No entres en juicio conmigo, es decir, no me castigues en tu ira, porque delante de ti ningún hombre es justo o ninguno tiene la razón. La Reina Valera creo que dice ningún hombre o ningún alma es justa. Entonces, ¿qué decimos, hermanos? Ninguno es justo, ninguno de nosotros vamos a ser considerados plenamente justos o enteramente justos, pero nosotros sí vamos a entrar en esta oración y decirle que no hay un ser justo que no entre en juicio ni castigo porque Él es bueno, pero siempre recurriendo a lo que dijo Yeshua: oren por los pecados que no son pecados de muerte. No crean que cometiendo pecados de muerte vamos a ir a orar y ya vamos a hacer ya va a ser quitada nuestra pena. No, hermanos, porque el que ya sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como injusticia. Bien, entonces, ¿de qué está hablando Pablo? Está hablando de quitar la ley, porque de la ley es mala, que maldice, que castiga. No, está hablando de los halajá, legalismo. Por eso le he hecho el ejemplo de la transgresión de un delito común. Bien, ahora, ¿quieren más instrucción? ¿Quieren conocer la famosa circuncisión del corazón? Porque esa es otra. Dice, no, ya no necesitamos circuncisión hecha en la ley. Ahora tenemos circuncisión del corazón. Yo le pregunto a cristiano, ¿tendrá el corazón circuncidado un cristiano? Yo, realmente,
con todo lo que he estudiado, le digo que no. No lo tiene circuncidado. ¿Por qué? Porque para tener el corazón circuncidado hay que amar la Torá. No lo digo yo. ¿Sabe quién lo dice? Lo dice Moisés en el libro de Deuteronomio. Vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12. Este texto es importante que se lo aprendan, porque les va a servir para cuando alguien a usted le venga a decir, ya no estamos en la gracia, ya no estamos en la ley, estamos en la gracia, ya no me tengo que circuncidar el prepucio, me tengo que circuncidar el corazón. Entonces usted ábrale este texto, porque la famosa circuncisión del corazón no es de exclusividad de Pablo. Pablo la aprendió cuando estudió en la yeshiva de Gamaliel, cuando leyó el libro de Devarim, que hoy lo conocemos como Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, dice así: ahora Israel, o escucha Israel, no sé cómo tiene usted en la Reina Valera. Ahora pues Israel, ¿qué es lo que pide de ti Yahweh tu Elohim? Solamente esto, dice Moisés, que reverencies a Yahweh tu Elohim, que camines solamente en su senda. Aquí está la senda antigua, la que lo despertó a Alejandro y la que nos despertó a muchos. Que camine solamente en su senda. ¿Cuál es la senda de Yahweh? ¿Senda qué es, hermano? Un camino. ¿Qué es un camino? Es un lineamiento que se traza en la vida. Todos debemos trazar un camino. Yahweh trazó un camino para su pueblo. Entonces dice, caminen en ese camino solamente. Dice, que lo ames y que le sirvas a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con todo tu ser. Y que le sirvas a Yahweh tu Elohim con toda, tu corazón y con todo tu ser. Verso 13, guardando ¿qué cosa, hermanos? Los mandamientos y las leyes de Yahweh. Entonces, pregunto, si una persona dice que ama con todo su corazón y con todo su ser y no guarda los mandamientos, pregunto, ¿tendrá el corazón circuncidado? Claro que no. Entonces, no podemos quitar de la Escritura nada. Está claro lo que dice Moisés. Repito, versículo 13 de Deuteronomio 10. Guardando los mandamientos y las leyes de Yahweh que yo te ordeno hoy para tu bien, no para tu maldición, no para tu muerte, para tu bien, está diciendo acá Pablo. Acérquenle en el ventilador a la hermana que está acalorada. Versículo 14. Ten en consecuencia que el cielo, hasta sus más lejanas regiones, pertenece a Yahweh tu Elohim, la tierra y todo lo que hay en ella. Sin embargo, fue a tus padres que se apegó a Yahweh en su amor por ellos, de modo que los escogió a ustedes. Yo pregunto, hermanos, ¿a quién escogió? ¿A quién le está hablando Moisés? ¿Al pueblo de Israel o a la iglesia cristiana? Al pueblo de Israel. Entonces, si le está hablando al pueblo de Israel y le dice, a ustedes los escogió, como es ahora el caso, así que hagan y sean dóciles sus corazones y no sean testarudos. Ustedes, creo que la Reina Valera tienen circunciden sus corazones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la famosa circuncisión del corazón? La famosa circuncisión del corazón no es otra cosa que guardar los mandamientos, hermanos. Sí, la famosa circuncisión es guardar los mandamientos. ¿Cómo es posible que hoy en día, desde un púlpito cristiano, nos vengan a decir que ya no estamos en la gracia, que ya no estamos en la ley, que estamos en la gracia y que ya no importa la ley de Moisés? Que eso ya se acabó, que eso no es para el cristiano. No, hermanos. Circuncidar el corazón es cumplir la ley de Moisés, como lo está diciendo el libro de Deuteronomio, capítulo número 10. Bien. Ya le paso a Alejandro, adelante. Dicen que están en la gracia, pero lo más chistoso es que siguen recibiendo diezmos. Y los diezmos pertenecen a la Torá, que es lo más impresionante. Y los diezmos no han sido abolidos, claro que no. Lo que pasa es que no hay templo. Simplemente es eso, no hay templo, por ese motivo no hay donde entregar los diezmos. Y no era de la manera como ellos lo están enseñando, pero es bien curioso que el cristianismo sí dice que están en la gracia, pero siguen pidiendo diezmos. Será solamente eso, Marce, sigue.
Bien, bueno, acá está haciendo un calor impresionante, ya pues con el calor se torna un poco medio aburrido, una charla medio monóloga que es hoy porque no estamos el resto de los hermanos, pero yo les pido paciencia un momento porque quiero llegar a un punto bastante necesario para la enseñanza de hoy. Entonces, yo les quiero enseñar ahora una diferencia entre el legalismo y la ley de Dios o la Torá. Y les voy a enseñar, con lo que enseñan los judíos, que hay que tener cuidado y es muy peligroso. ¿Por qué Pablo y por qué Yeshua y todos los apóstoles estaban combatiendo con el legalismo judío? Les voy a leer lo que dice el Talmud. Yo sé que aquí nadie ha leído el Talmud de pronto. Creo que no. Felizmente no lo han leído y yo les recomiendo que no lo lean. Y a ninguno de los hermanos que nos escuchan internacionalmente. Por lo que van a leer un poco del Talmud. Y se van a horrorizar por lo que dice. Pero no se horroricen, sino que aprendan cada día más Torah. Y así van a poder ustedes, cuando un día un antimisionero judío quiera llevarlos hacia ese sentido cabalístico, ustedes van a poder refrenar ese espíritu que tienen ellos. Miren lo que dice el Talmud. Dice, si un hombre comete sodomía con un niño menor de 9 años, no son culpables de sodomía. Eso dice en el apartado de Sanedrín, en la sección del Sanedrín, en el capítulo 54, en el Pasut 371. En el Talmud dice eso. Ahora, en un foro, un judío defiende este comentario de la siguiente manera. Mire cómo defiende y ya lo vamos a analizar. Esto es importantísimo que ustedes también aprendan. Lo que pasa es que se necesita saber la Torá para poder aclarar estos temas, ¿verdad? El judío defiende y dice, lo que escribió el sabio judío en el Talmud cuando se hizo esta escritura, lo que él está diciendo es lo siguiente. El niño de 9 años no tiene, conciencia de lo que le hicieron hacer. Es decir, vino un hombre adulto, tuvo relaciones sexuales con él, entonces él no pecó. Y como él no pecó, pues a él no se lo puede castigar, como dice el libro de Levítico capítulo 20. ¿Verdad? Correcto. En eso tiene razón el defensor judío. Ahora, pero es que no se queda ahí, hermanos. Esta malévola afirmación del Talmud no se queda ahí. Porque si nosotros leemos, dice, si un hombre comete sodomía con un niño menor de 9 años, no son culpables. Está hablando, aquí hay una hermana abogada que nos va a ayudar mucho en esto. Dice, no son culpables. Está hablando en plural, no está hablando en singular. Es decir, se omite el castigo de la regulación o de la ley para el infractor. Porque si nosotros vamos al libro de Levítico capítulo 20, en Levítico 18:22 dice, no te acuestes con un hombre como te acuestas con una mujer. Esa es la regulación. La sanción está en el capítulo 20 de Levítico. Ahí lo que nos quiere decir es que el niño no tiene la culpa, el niño no está pecando, el abusador tampoco. Correcto. La hermana dice, es abogada, acá tenemos una hermana abogada, dice, legalmente, ¿qué dice? Que no hay infracción, no hay delito en el niño, pero tampoco en su, abusador. Entonces lo exime a los dos. Y entonces aquí hay una transgresión, aquí hay un delito impune y hay una transgresión impune que está facultando. Entonces quiere decir que yo, Marcelo Pazmiño, mañana voy a violar a un niño de 9 años y según este pensamiento rabínico, yo no tengo culpa. Es decir, Dios no me ve como culpable, no soy transgresor ni de la Torá. ¿Eso les parece a ustedes algo correcto? ¿Eso les parece que es algo, salido de la mente de nuestro Padre? ¿Qué dificulta eso? A ver, venga, hermano. A ver, aquí tenemos una hermana abogada que va a hacer una pregunta. Lo que digo yo, ¿quién dificulta al agresor? ¿Quién?
O sea, la Torá no puede ser, sino el Talmud. El Talmud dice que el agresor no es culpable, sin pecado. Igual el niño no tiene pecado. Ya, pero ¿quién lo dificulta eso? ¿Quién lo dice? El Talmud. Ok, correcto. Entonces, ¿qué entendemos? La hermana dice, digamos, ¿qué poder jurídico, verdad? ¿A qué se ampara la persona o el sabio o el rabino que escribió esto para decirlo y para afirmarlo? ¿Quién a él lo ha levantado como juez o como miembro de una constitución o un constituyente, verdad? Si nosotros sabemos que la Torah la hizo Yahweh y es el único que la puede cambiar. Entonces, eso, hermanos, que acaban de leer ustedes, se llama halajá rabínica, jurisprudencia de hombre. Contra esto estaba Yoshua y estaba Pablo. Entonces, vayamos más adelante porque se van a seguir horrorizando. Se van a ir horrorizando, hermanos. Dice, veamos lo que dice acá. Hermano, es diabólico. El Talmud es diabólico, por eso le digo, ni siquiera lo lean. No vale ni la pena. Yo, para hacer investigaciones, sí, para poder enseñar, he necesitado de leer mucho, ¿verdad? Pero eso yo le recomiendo que no. Adelante, Alejandro. Pero ni siquiera ir tan lejos, ¿no? O sea, tomamos como referencia al Talmud porque estamos hablando hoy precisamente de las leyes que se inventaron los judíos, que adicionaron a la Torá. Precisamente estamos hablando del Talmud por eso, pero no es ni siquiera tan lejos. La misma ley, por ejemplo, acá en los Estados Unidos ya aprueba el homosexualismo, el matrimonio entre dos personas, y eso es antitorá totalmente antitorá. Entonces ni siquiera ir tan lejos, simplemente tú estás haciendo una referencia para que pues todos tengamos claro que el Talmud pues es algo totalmente satánico, algo diabólico, y la Torá pues algo puro, algo perfecto, ¿no? Yo pienso que pues no se debe dar como tantos ejemplos, yo pienso que es totalmente claro, y los hermanos yo creo que lo tienen súper claro, pues no sé si tú tienes otro ejemplo más para dar y cerramos el Shabbat. Sí, correcto. Sí quería yo mencionar un par de casos. El Talmud es el libro que usan los judíos, que ellos veneran mucho y respetan mucho, más creo que la Torá. Para ellos el Talmud es la palabra de Dios, porque ellos dicen que los rabinos tienen la palabra de Dios. Inclusive hay una parte en el Talmud que dice que un rabino dos rabinos disputaron con Dios y que lo vencieron. Bueno, mire, les voy a decir otros ejemplos, ya vamos a terminar, en unos minutos rápidamente voy a terminar, solo les quiero dar un par de ejemplos más. Dice, por ejemplo, miren esto, no sé qué piensa cada uno de aquí ya es persona adulta, ha tenido experiencia, los que han tenido experiencia, porque hay jóvenes también. Bueno, dice, el sexo de pie causa convulsiones. Eso dice el Talmud, que cuando tienen relaciones sexuales, estando de pie, dice que les causa convulsiones. Sentado causa espasmos. Y con la mujer o con la hembra arriba causa una diarrea. Eso dice en el Itín 70, Pasú 333. Yo no sé si eso les ha ocurrido aquí a los hermanos que tienen experiencia con su esposa. A mí no me ha ocurrido nunca, por eso sé que esto es una barbaridad lo que se está diciendo. Bien, dice que a los judíos se les ordena la ley rabínica tener acto sexual solamente en oscuridad. Imagínense qué barbaridad dice el Talmud. Dice, la sordera es causada por la pareja, porque la pareja habla durante el acto sexual. Imagínense ustedes. Eso está en Nedarim, capítulo 20, pasú 57. Otra cosa, mire, algo horroroso, hermanos, pero esto sí es totalmente satánico, pues. Dice que la relación sexual con una niña menor de 3 años, eso no es nada, es como que nada se hizo. Eso dice en la sección de Kiepibot, en el capítulo 11, en el pasú 59. Miren qué barbaridad. Dice que el acto sexual con una niña menor de 8 años no es fornicación. ¿Saben por qué? Aquí les quiero explicar algo rapidito. Yo sé que ya los hermanos de pronto ya se quieren ir, hay otros que quieren ir a partir de acá. Miren, dice el acto sexual con una niña de 8 años no es considerado fornicación. Porque recordemos que la Torá castiga la fornicación. ¿Por qué?
Y esto también es necesario aprenderlo, hermanos, para que cuando ustedes vean una noticia tampoco se horroricen por cosas que son costumbres. Es una costumbre semita muy antigua que los desposorios se hacen hombres adultos con mujeres casi niñas. Por eso ustedes van a ver que los indios, por ejemplo, los hindúes, ellos, hombres muy adultos, se desposan con niñas de 10 años, por ejemplo. Miren, el hijo de Abraham, Isaac, tomó, cuando Abraham mandó a su siervo a la casa de Labán, su cuñado, a ver a su, digamos, pariente, que era Rebeca, ¿verdad? Para esposa de Isaac, ella tenía, si ustedes leen el texto hebreo, cuando dice, y la joven fue con el siervo, o accedió a ir con el siervo, cuando el padre le pregunta, ¿tú quieres ir con él? Y le dice, yo voy. Entonces dice, cuando la joven, dice la Reina Valera, si usted lee el texto hebreo, dice la alma. Cuando la alma accedió a ir, alma es, en hebreo, el concepto hebreo, una mujer con la edad mínima del matrimonio. La edad mínima del matrimonio. La edad mínima en el pensamiento semita es de entre 10 años hacia 14, la edad mínima del matrimonio. Por eso es que el milagro de María, la madre de Jesús, o Miriam, la madre de Yeshua, fue asombroso porque ella estaba en desposorio. Ella no era la mujer todavía de José, estaban en desposorio, pero ella era una alma, no era una betula. Betula es una virgen que puede tener hasta 50 años, porque alguna hermana por aquí creo que es virgen vieja. Pero en el concepto hebreo, la diferencia es alma y betula. Betula, virgen de cualquier edad. Alma es la jovencita, la jovenzuela o la mozuela, que es la edad mínima del matrimonio, que todavía ni siquiera puede concebir. Por eso fue el milagro asombroso en Miriam, la madre de Yeshua, porque ella concibió siendo una alma, una jovencita. ¿Sí? Entonces eso hay que entenderlo. Entonces acá vamos. ¿Por qué dice que no es fornicación con una de 8 años? Porque todavía no entra en la etapa de una mujer con la que se tiene relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque ni siquiera tiene la edad mínima para el matrimonio. Entonces, como es una niña, el que tuvo relaciones sexuales con ella no fornicó. Mira qué barbaridad, qué satanismo de esta gente. Es una violación. Claramente, correctísimo. ¿Vio? Entonces, barbaridades como esa es la que tienen el Talmud. Otra cosa, ¿verdad? Dice, un gentil puede tener relaciones sexuales con una mujer ajena, con la esposa de otro, y no considerado pecado. Entonces, significa que yo le puedo decir a una persona que no practica Torah, y fornica con la mujer de otro, porque como tú no tienes Torah, eso no es pecado. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo el Talmud, o cómo ese famoso maestro que escribió esto, se puede llamar rabino? Si está mandando que una persona cometa una falta gravísima delante del Eterno, aunque no tenga Torah, es una falta grave. Entonces, miren lo que escribe. Otra cosa que se escribe es que dice que un judío, si tiene la tentación de hacer una maldad, que vaya a una ciudad donde nadie lo conoce y que haga su mal ahí. Imagínense. El satanismo es el Talmud, por eso les recomiendo que no lo lean. Ahora, ustedes van a entender algo cuando lean Mateo 15. Tomen su Biblia y lean Mateo 15. Y miren lo que dice Mateo 15, y con lo que yo les he dicho de la barbaridad de los fariseos, que lo ha heredado el movimiento judío ortodoxo y que lo viene heredando el Talmud, se van a quedar asombrados de cómo Yeshua conocía todo esto y por eso le decía que él es hijo de Satanás. Miren lo que le dice en Mateo 15. Se acercan los fariseos, le dicen, tus discípulos están transgrediendo, ¿qué cosa dice él? La ley de los ancianos. Entonces yo les digo, en pensamiento hebreo, están transgrediendo las halajá rabínicas. Las halajá rabínicas lo están transgrediendo. ¿Yeshua qué les dice? ¿Qué les dice Yeshua? No, sino que ustedes están transgrediendo el mandamiento de Elohim, el mandamiento de Yahweh, por sus tradiciones.
Porque está escrito, ¿qué dice? Está escrito, deben honrar al padre y a la madre. ¿Dónde está escrito, hermanos? En la Torá. Entonces, ¿qué está diciendo Yeshua? ¿Está sacando el Nuevo Testamento? No, está sacando la Torá. Y le dice, mire, está escrito en la Torá. ¿Qué está escrito? Tienen que honrar al padre y a la madre. Pero ustedes dicen que como ya dimos el diezmo al altar, entonces ya no me alcanza, ya no importa que honre al padre y a la madre. Entonces ustedes han quitado ese mandamiento. Bien profetizó Isaías en contra de ustedes. Este pueblo me está honrando de labios, pero su corazón se alejó de mí porque están obedeciendo ¿a qué? ¿A qué dice ahí? A halajá, rabínica, mandamientos de hombres. Entonces Pablo y Yeshua no está enseñando contra la ley, está enseñando contra el legalismo rabínico o las obras de la ley. Entonces cuando usted vuelva a leer la Reina Valera o cualquier traducción y le diga ya no estamos en las obras de la ley, no se está refiriendo a la Torá ni a la ley de Dios que le dio a Moisés, no, se está refiriendo a las barbaridades satánicas de los fariseos que la vino heredando hasta el día de hoy en Talmud y los judíos y por el pueblo. Entonces, hermanos, ya con esto, ya no vamos a seguir, son creo 29 o 32 versículos, ¿verdad? Es largo, pero con esto creo que ya lo vamos a entender todo el capítulo número 3. Dice, en el versículo 21 de Romanos 3, pero ahora, independientemente de la Torá, o la Reina Valera creo que dice, ¿cómo dice? A diferencia de la Torá, de la ley, ¿verdad? ¿Qué dice en el 21? 3:21. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Acá dice el indulto que concede Yahweh. Atestiguado, allá dice testimoniado, creo que dice en la Reina Valera. Testificado por la ley, dice allá, ¿verdad? Por la Torá y por los profetas. Entonces, dice que aparte de la ley, no dice en vez de la ley, ¿verdad? Jurídicamente, si nos dice aparte, nos está diciendo que hay dos, es decir, está la ley, que está la justicia, manifestada en Jesús, o en Yeshua, aparte de la ley. No dice que la está suplantando, no dice que la está anulando, sino que dice aparte. O sea, o después de la ley, la justicia de Dios se manifiesta en Yeshua. ¿Por qué, hermano? Porque la ley es justicia de Dios, pues. ¿No ves que la forma de implementar justicia en los hombres es darle instrucciones? ¿Cuál es la instrucción de Dios? La ley de Moisés. Esa es la justicia de Dios. Entonces, aparte de la justicia que es la Torá, se manifestó Yeshua. Yeshua es la gloria de Dios, es la justicia plena de Dios. Él vino a enseñar la verdadera justicia. Por eso acabamos de leer que le dijo a los fariseos, ustedes están mal. ¿Quién lo dijo? La justicia que se manifestó. Yeshua es la justicia de Dios. ¿Pero con qué lo dijo? Con la Torá, con la ley. Entonces, si Pablo estuviera diciendo, ya se acabó la ley porque vino Jesucristo, que es la justicia de Dios, porque Jesucristo tomó la ley para decir, miren, ustedes están transgrediendo la justicia de Dios. ¿Sí ven? Entonces, es sencillo. Repito, versículo 21 de Romanos 3. Pero ahora, independientemente de la Torá, se ha manifestado el indulto de la justicia que concede Yahweh, atestiguado por la Torá y por los profetas. ¿Ya? Entonces, van de la mano la Torá y Yeshua. Por eso Yeshua dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, sin mí nadie puede venir al Padre. ¿Quién es él? La Torá. Porque sin la Torá nadie va a llegar al Padre, hermano. El que no cumple la Torá no va a llegar nunca al Padre. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Sin mí nadie va a llegar al Padre. Él es la Torá viva, se lo demuestro. Dice Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice, el verbo era en el principio, el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, ¿verdad? Y luego se hizo carne, dice el hermano. Correcto, está bien. El verbo se hizo carne. Le digo en hebreo, el dabar, el verbo es el dabar, la palabra. ¿Qué es el dabar?
lo que salió del pensamiento de la inspiración de Yahweh. Esa inspiración fue la Torá. Eso fue lo que emanó de su boca, de su pensamiento, la Torá. La Torá, o el lavar, como carne, ¿verdad? Bien, y habitó entre nosotros. Esa Torá, no es la Torá, y Torá viene de la raíz yará, que significa agua que fluye. Entonces, te van a entender cuando él dice, en el libro de Juan, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, dice la Reina Valera. ¿Sabes lo que dijo en hebreo? El que cree en mí, como dice la Torá, de su interior habrá Torá. Porque Torá es yará es agua que fluye. ¿Sí? Yo soy la fuente que salta para vida eterna. ¿Quién es esa fuente que salta para vida eterna? La Torá. Porque Yará es el agua que va a fluir de una fuente. Si se acuerdan lo que han leído Ezequiel 47, creo que es cuando habla de las aguas salutíferas, creo que traduce la Reina Valera. ¿Verdad? Que dice que es una fuente de agua que limpia y que convierte a todo lo malo en bueno. ¿Verdad? Ese es Yeshua y es la Torá. Ahí van a entenderlo. Entonces, ¿está quitando Pablo la ley? No la está quitando, de ninguna manera. Ya terminamos y hacemos estos últimos versos, lo vamos a leer rapidísimo para que ya podamos sentarnos a la mesa nosotros los hermanos de pedirnos. Los hermanos que están en Europa se le están haciendo tarde, los que están en Asia también. Vamos rápidamente y terminamos, hermanos. No vamos a dar inconcluso hoy día este capítulo. A ver, dice: el indulto que Dios o que Elohim concede por medio de la fe en Yeshua, el Mashiach, a todos los que creen, sin distinción, porque todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Aquí dicen ellos, es que fueron destituidos de la gloria de Dios, porque todos pecaron. Ya vamos a ver lo que dice Pablo en el versículo 25, ya vamos a ver. Dice: son declarados justos gratuitamente por el favor suyo, mediante la redención realizada por Mashiach Yeshua, o por Cristo Jesús, dice la Reina. Elohim lo ha puesto a él como expiación por la fe en su sangre. Así se demuestra que Yahweh es justo al perdonar con paciencia. ¿Qué cosa, hermano? ¿Qué dice la Reina Valera? Los pecados pasados. Y yo pregunto, a ver los hermanos que están aquí, ¿Yeshua murió por sus pecados? No. No. Se ve que no todo se dice amén. Él murió por los pecados pasados de quién. Esto se escribió hace 2000 años. Pablo lo está diciendo hace 2000 años. Y está hablando en pasado. Dice que Yeshua murió por los pecados pasados, pero del pueblo. Porque viene narrando los pecados del pueblo en todo el capítulo. Entonces, ¿cómo son borrados nuestros pecados, hermanos? Haciendo lo que dijo Juan el Bautista. Hagan verdaderos frutos de qué, hermano? De Shuvá, de arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Para el pensamiento griego romano es arrepentirse de algo que se hizo. En el pensamiento hebreo, Teshuvá es regresar a la Torá, volver a la Torá, volver a los mandamientos de Yahweh, volver a los mandamientos de Dios, hermanos cristianos, volver a los mandamientos de Dios. Entonces nuestros pecados se borran cuando regresamos a los mandamientos de Dios, pero con fe en Yeshua. Es decir, la fe es emuná en hebreo y significa obediencia, fidelidad, confianza. Pero obediencia ¿a qué? A la palabra de Dios, que es la Torá. Bien, hermano, creo que el resto ya queda concluido. Creo que el capítulo lo terminamos aquí, aunque faltan unos versos. Por ejemplo, el versículo 27 dice: así que, ¿dónde queda la jactancia? Queda excluida. ¿Por qué principio? ¿O por qué norma? ¿Por qué ley? ¿Por el de las obras? Mire que no está diciendo por el de la verdad. ¿Por el de las obras? Claro que no, sino por el principio de la fe. ¿Pero qué es fe? Él no dijo fe porque no hablaba español. Y no lo dijo tampoco en el término griego. Él lo dijo en hebreo. Tercio está escribiendo esta carta. Él está dictando, pero le está dictando en el pensamiento hebreo porque Pablo era hebreo. Él dijo emuná. ¿Por cuál norma va a quedar excluida la jactancia? ¿Por la del legalismo de los fariseos o de los judíos ortodoxos hoy en día? No.
¿Sabe por cuál? Por la emuná. ¿Qué es emuná? Obediencia, fidelidad, confianza en la palabra del Eterno, que es la Torah. Bien, hermanos, eso es lo que les traíamos el día de hoy. Hay otros 4 versículos más, pero bueno, ya lo van a entender con el razonamiento que nos hizo el día de hoy. Que Yahweh los bendiga a todos ustedes grandemente, que sea el que abra el entendimiento en ustedes, hermanos, que no sea el hombre que les enseñe. Eso es importante. Otra cosa, no nos crea a nosotros. Siempre le hemos reiterado desde el inicio, desde ya varios años, le hemos venido reiterando lo mismo. A nosotros no nos crea, usted crea la escritura. No le crea a ningún predicador, usted abra la escritura. Cuando usted le digan algo, haga como los de Berea, que eran verdaderos creyentes. Cuando Pablo le fue a predicar, le sacaron el Tanakh y le dijo: un momento, tú nos estás diciendo que ya vino Yeshua. A ver, vamos a ver en la escritura si ya lo entiendo. No es verdad lo que nos está diciendo. Entonces, usted me escucha o escucha a cualquiera, que abra su escritura. Y usted pídale a Yahweh, porque él le va a enviar un Rúa, le va a enviar el Espíritu Santo, lo va a hacer, para que usted entienda. Porque el Espíritu Santo no viene para que usted haga milagros, para que se convierta en apóstol. El Espíritu Santo viene para que usted entienda. Eso es el famoso bautismo en el Espíritu Santo. Usted siéntase bautizada y llena del Espíritu Santo cuando usted empezó a entender la Escritura y sale del error en el que le metió Constantino, Roma, Satanás. Bien, hermano, bendiciones para todos ustedes, que Yahweh lo bendiga. Y ya pasa Alejandro para que también dé su despedida. Adelante, Alejandro. Sí, yo pues les quiero desear a todos los hermanos allá en Guayaquil que sigan pasando feliz Shabbat Shalom, a todos los hermanos que nos escuchan en todo el mundo, en Santo Domingo, en los Estados Unidos. Pues para cerrar, prácticamente todo está dicho. Jamás, nunca jamás el apóstol Pablo Ochoa vino a quitar ni nunca a discriminar a nadie. Yahweh nunca ha desechado a nadie. Simplemente el Rúa es el que nos limpia, el que nos transforma, el que nos abre el entendimiento para poder caminar en la senda antigua, que es la Torah del Eterno. Que sigan pasando todos un feliz Shabbat Shalom. Abrazos para todos y muy pronto pues volveremos a estar nuevamente aquí para seguir hablando lo del Eterno. Bien, entonces nos despedimos. Bendiciones para nuestros hermanos también de Santo Domingo. Hermanos, esperamos porque pronto también nos visiten. No se olviden que están sus hermanos acá y que somos una sola congregación. A nivel mundial somos uno solo. Un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo sentimiento y un solo corazón. Y un solo entendimiento, hermano. Que Yahweh los bendiga grandemente. Pero aquí estaremos para tratar de presentar lo que el Eterno quiere que hoy todos nosotros conozcamos. Yo pues te cedo el paso, Marcelo, para que comencemos. Bien, asimismo queremos hacer extensivo nuestros saludos y bendiciones a nuestro hermano Carlos desde West Palm Beach, también a nuestro hermano Cándido Pérez, que está pues en España. También un saludo muy especial para nuestro hermano Miguel Guerrero desde Argentina. Él se encuentra en Argentina. Y pues también a nuestros hermanos Santo Domingo, nuestros hermanos que también nos escuchan la transmisión, Quito y diferentes ciudades de acá también de Ecuador, como Machala y Quevedo. Bien, para todos ustedes, hermanos, ya son muchos, pues no podemos saludarlos a todos porque pues se nos llevaría mucho tiempo. Pero para todos ustedes, nuestro hermano Miguel Guerrero, que está en Argentina, le envía un cordial saludo y bendiciones a nuestra hermana Onelia Shalom, que se encuentra reunido con nosotros acá en la Keilah. Bien, hermanos, entremos ya a la materia que nos corresponde para el día de hoy. Romanos capítulo número 3. En Romanos capítulo número 3 es la continuación del desarrollo que viene llevando el capítulo número 2. Recordemos que habíamos visto que en el capítulo número 2 decía que un judío es el que lo es interiormente, es decir, no es el que muestra sus marcas, ¿sí? No es el que muestra su circuncisión, sino que un judío es el que lo es de corazón, el que cumple con las ordenanzas del Eterno, no el que aparenta ser judío, sino que el que verdaderamente obedece. Y veamos, que no lo digo yo, sino que la Escritura, la Biblia,
la Torá, el Tanakh, lo manifiesta. Vayamos al libro de Números, que es el segundo, el cuarto libro de la Escritura. Números o Bamidbar, los que tengan una Biblia de origen hebrea, dice Bamidbar. El libro de Números, capítulo 22, versículo número 12. Veamos si alguien puede maldecir al pueblo del Eterno. Números capítulo 22, versículo 12 dice de la siguiente manera: pero Elohim le dijo a Balaam, en la Reina Valera dice Dios le dijo a Balaam, no vayas con ellos, no debes maldecir a ese pueblo porque son benditos. ¿Sí ve? Balaam fue contratado por un rey, recordemos que era el rey de Orc, el rey se llamaba Balac, y este rey Balac contrató a Balaam, que era un adivino, un brujo, un falso profeta, para que maldiga al pueblo de Israel, al pueblo del Eterno. Y le aparece en una visión Yahweh y le dice, no vayas, no maldigas a ese pueblo porque ese pueblo es bendito. Entonces mal puede algún predicador desde un púlpito decir que el pueblo judío ha sido desechado o que cualquiera de las tribus han sido desechadas, pues son benditos por el Eterno y no pueden ser maldecidos. Y ellos, como dice el mismo Yeshua, que él hará de los dos rediles de cualquier denominación, se diga que Dios desechó al pueblo judío. Si Pablo está diciendo que es de gran ventaja ser judío y tener la circuncisión, porque en primer lugar, dice en el versículo 2 de Romanos 3, a ellos se les encomendó la palabra de Elohim, la palabra de Yahweh. Ellos son los guardadores de la palabra del Eterno. Una cosa muy diferente es que ellos estaban llenos de legalismo, que ya vamos a hablar de eso, de la famosa obra de la ley. Ya vamos a ver la diferencia entre la traducción de la Reina Valera cuando dice la obra de la ley y lo que realmente significa. Entonces, lo primero que debemos demostrar acá, hermanos, es que es un gran error, un gravísimo error decir que el pueblo judío ha sido desechado por nuestro Padre amado. Que porque ellos mataron a Jesús, a Jesucristo, entonces ellos han sido desechados. Eso es incorrecto. El pueblo judío no ha sido desechado. El pueblo judío, como dice Kefa, al que llaman Pedro, en el capítulo número 3 de Hechos de los Apóstoles, cuando él dice, para ustedes es la promesa, y para todos lo que él llame. No está desechado el pueblo judío de ninguna manera. Y menos puede un predicador que sin ningún conocimiento del hebraísmo, de la cultura, ¿verdad?, de la esencia misma del pueblo y de las promesas de los pactos y las consecuencias de todo lo que ha acontecido, mal podría desde un púlpito decir que el pueblo está desechado, porque eso sería proferir una maldición contra el pueblo, un pueblo que es bendito, al que no se lo puede maldecir, refiriéndose a los dos pueblos, tanto al pueblo de Israel, a la casa de Israel del norte, que estaba extraviada, como al reino del sur, que era la casa de Judá, que ambos iban a ser un solo redil y que iban a tener un solo pastor. Es decir, iba a recoger, como dice el libro de Ezequiel, capítulo 34, que van a ser recogidos desde los 4 puntos cardinales, ¿verdad? Bien, entonces sabemos que no se puede maldecir al pueblo, por lo tanto, es imposible decir que el pueblo judío ha sido desechado. Ahora vayamos al versículo número 3 de Romanos. Estamos en Romanos 3, versículo 3. ¿Qué importa, dice Pablo, si alguno de ellos son infieles? Mire la diferencia que hace. Si el pueblo judío hubiese estado desechado, él abiertamente diría, este pueblo ingrato mató al Mesías o mató a Jesucristo, como quiera que ustedes lo quieran entender. Nosotros sabemos que es Yeshua HaMashiach. Pero hubiese dicho, como el pueblo judío mató al enviado de Dios, simplemente fue desechado. Pero mire que no dice así. Versículo 3, Romanos 3.
¿Qué importa si algunos de ellos han sido infieles? Algunos de ellos han sido infieles. Es lo mismo que dice en este mismo libro de Romanos, que ya lo vamos a ver más adelante cuando nos toque el capítulo número 11, cuando dice, lo que ocurrió a este pueblo fue que se endureció su corazón una parte hasta que entre el resto de las tribus. Pero luego todo Israel será salvo. ¿Sí ve? Entonces, ¿dónde está el que Dios los ha desechado? Eso es simplemente una quimera, es una falsedad, porque no hay entendimiento por falta de investigación, por falta de conocimiento. Simplemente por eso se habla de lo que sale del estómago y no de lo que sale del intelecto, nuestro Padre amado. Entonces, ahí hace una diferencia Pablo, no está desechando a sus congéneres, no está desechando a su pueblo, sino que está diciendo que judío es aquel que lo es desde el corazón. Eso es lo que está advirtiendo Shaul. Bien, ya en el capítulo número 3, ya conociendo que un judío es el que lo es de todo su corazón, el que está cumpliendo los mandamientos, la Torá o la ley como la traducen, entonces ya podemos recurrir al capítulo número 3, vayamos al versículo número 1. Dice, Romanos capítulo número 3, versículo número 1. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío o del yahudita? Dice, por ejemplo, las Biblias que son traducidas desde el griego, desde el hebreo, o la peshita, por ejemplo, ¿verdad? También dice el yahudita. ¿Cuál entonces es la ventaja del yahudita? ¿O qué beneficio hay en la circuncisión? Veamos qué responde. Mire que Pablo hace una pregunta, pero él mismo la responde. ¿Qué ventaja tiene ser judío y qué ventaja tiene la circuncisión? Versículo número 2. Miremos lo que responde Pablo a la pregunta que él mismo la hace. Mucho y en todo. Es decir, gran ventaja es ser judío y en todo, dice. En primer lugar, porque a ellos se les encomendó la palabra de Yahweh. Entonces, hermanos, aquí vayamos inteligentemente a hacer un análisis. ¿Cómo es posible que desde los púlpitos cristianos